Bueno, el texto que les había propuesto trabajar hoy es precisamente un escrito de Lacan que van a encontrar en el segundo tomo. Ustedes saben que en la edición en castellano los escritos están divididos en dos tomos, ¿sí? En la edición en francés solamente hay un tomo que se llama Escritos. En la edición en castellano está dividido en Escritos 1 y Escritos 2. Y este texto lo van a encontrar en los Escritos 2 y se llama precisamente La dirección de la cura y los principios de su poder. Es uno de mis escritos favoritos de Lacan. Seguramente si lo ojearon ya sabrán por qué, ¿no? Realmente es un texto magistral. Y lo que les voy a proponer es que hagamos un poco lo mismo de siempre, digamos. Yo seleccioné algunos puntos que me parece interesante trabajar, pero espero más o menos lo mismo de ustedes, que vayamos analizándolo parte por parte. Como siempre, no sé si el tiempo nos alcanzará, no me parece que sea realmente lo más importante. En el tiempo que tenemos seguramente vamos a poder analizar cuál es el espíritu central, digamos, el argumento fundamental que atraviesa la obra para que se pueda entender. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos interactuando como hacemos siempre. Yo voy a señalar algunos puntos del inicio y ahí nos vamos interrumpiendo y lo vamos leyendo como hicimos la vez pasada. El primer apartado me parece sumamente interesante, ¿sí? Porque arranca. Ustedes vieron que todo el texto está ordenado en puntos, ¿no? O sea, tienen como subtítulos en números romanos y adentro de cada subtítulo tienen una ordenación de puntos con números arábigos que van ordenando los párrafos de la presentación, ¿no? Ustedes saben que este fue un informe que presentó Lacan en un coloquio internacional, ¿sí? En el año 58, pero como todos los escritos es revisado después en el año 66. Entonces recuerden que los escritos se editan en el 66, entonces lo que hace Lacan es revisar todos los textos que iba a publicar de como los había planteado en el 58. Entonces, bueno, arranco yo señalando un punto que es importante y de ahí pasamos a dialogarlos. ¿Me están escuchando bien? Sí. Bueno, perfecto. Ok. Lo que quiero señalar es lo que está bien al principio, ¿no? Dice Lacan. En la página, bueno, esta página justo no tiene el número, la 559. Justo la primera página donde empieza. ¿Quién analiza hoy? 1. Que un análisis lleve los rasgos de la persona del analizado es cosa de la que se habla como si cayese por su propio peso, ¿no? Es algo que se supone, que uno lo supone desde el principio, por un montón de cosas que iremos analizando a lo largo de la clase de hoy, pero por un montón de cosas de la historia del psicoanálisis, uno supone que cada análisis lleva los rasgos de cada analizado, ¿no? Pero al interesarse en los efectos que éste tendría sobre la persona del analista, se pensaría estar dando pruebas de audacia. Para mí, esa frasecita que ustedes pueden decir, la verdad que es más bien una frase inicial, no es realmente muy importante. En esa frase, si me preguntaran a mí, esto es solamente mi opinión personal, en esa frase se encierra el proyecto de la obra de Lacan. ¿Entienden? Todo el proyecto de la obra de Lacan encerrado en una frase. Es decir, si ustedes me preguntaran a mí qué caracteriza a los distintos tipos de psicoanálisis preexistentes a la llegada de Lacan y en qué se diferencia fundamentalmente de la propuesta de Lacan, es que me parece que todas las propuestas psicoanalíticas anteriores a Lacan y posteriores a Lacan, es decir, todas las propuestas en psicoanálisis, excepto la de Jacques Lacan, pone el acento sobre la figura, sobre la persona del analizado, ¿sí? Es decir, si reprime, si no reprime, si resiste, si no resiste, si es histérico, si es obsesivo, qué síntomas tiene, qué problemas tiene, qué significantes. Me parece que la de Lacan hace algo distinto, y es lo que viene en la segunda frase, ¿no? Interesarse por los efectos que éste tendría sobre la persona del analista. O sea, ¿qué efectos tendría un análisis sobre la persona del analista? Me parece que esa es como la gran inversión de la obra de Lacan.
Hay un montón de cosas en la obra de Lacan que se pueden analizar de distintas formas. Si me dijeran a mí cuál es la más característica, sería esa. Sí. Incluso dentro del paradigma de las ciencias también hay una ruptura en la medida en que ya no se establecen criterios de objetividad, sino empieza a trabajarse con modelos de subjetividad. Es decir, el observador también interviene en el fenómeno que está observando. Sí, exacto. Pero sí, eso es verdad. Pero eso para mí es un efecto de esto que estoy diciendo, ¿entiendes? O sea, me parece que cuando Lacan se pone a reflexionar sobre la función del analista dentro del dispositivo, uno de los efectos que tiene es emparejar el psicoanálisis con los desarrollos de la ciencia de la época, ¿no? Que sostienen que obviamente un investigador influye sobre lo investigado. Sí, pero fíjate que hay un paso antes que es interesantísimo, que es poner el ojo de la lupa, poner la luz precisamente sobre la figura del analista. Cosa que no había pasado. Les puede parecer a ustedes sorprendente, pero la verdad es que no había pasado más que por el tema, la figura que opera como transferencial, a lo sumo después la idea de lo contratransferencial, pero aún así la propuesta siempre apunta a mirar la perspectiva desde la persona del analizado. Entonces yo quería arrancar, más allá de con que ahora discutamos un poco qué otros puntos les parecen interesantes, señalando ese, que para Lacan su propuesta es una prueba de audacia, ¿entienden? Porque mientras todos hablemos del paciente está todo bien, dice él. Mientras hablemos de cómo el análisis lleva los rasgos de la persona del analizante, no hay ningún problema, todo eso está supuesto. Ahora, cuando vos pones el acento o apuntás hacia el problema de cómo o qué efectos tiene este sobre la figura del analista, eso ya es considerado algo audaz, ¿entienden? Algo poco visto. Bueno, y de ahí arranca, me parece, una serie de críticas, unas más despiadadas, otras menos despiadadas, pero todas sumamente inteligentes, con respecto al psicoanálisis que le tocaba ver, ¿no? El psicoanálisis que Lacan veía entre sus colegas. Los escucho un poco a ustedes. ¿Qué otro punto les parece interesante de ahí en más? El segundo párrafo donde dice, acabo de escribir una mala palabra, o sea, hace referencia a la contratransferencia. Sí. Es ellos quienes apuntan, siendo así que hoy ni siquiera se guardan las formas para confesar que bajo el nombre de psicoanálisis muchos se dedican a una reeducación emocional del paciente. Y yo creo que esto también podría resumir lo que se mencionaba de que la diferencia central entre el psicoanálisis que propone Lacan y los otros tipos de psicoanálisis, en medida de que se retoma sobre todo lo último que se pronuncia hoy a partir del tomo 23, en donde puntualmente él menciona, se requiere de una reeducación del paciente. Sí, sí. Bien concreto, bien específico. Freud lo dice y creo que los post-freudianos, digamos, lo entendieron al pie de la letra, ¿no? Me parece que Lacan hace una crítica en torno a esa cuestión y justo es por eso que señala lo que estás mencionando, que es que le requiere eso tomar otro Freud, ¿no? Es decir, si ese Freud desembocó en la reeducación emocional de un paciente, entonces Lacan lo que va a hacer es tomar otro Freud. Y el Freud que él elige es un Freud anterior. Es un primer Freud. La teoría psicosexual, ¿no? ¿Cómo? El primer Freud que analizaba los sueños, que ponía el punto sobre la interpretación. Exactamente. Básicamente sobre 3 textos. Esto es dicho por Lacan, no es una lectura mía. Esto es dicho por Lacan. Los 3 textos que él recomienda de Freud son la interpretación de los sueños, el chiste y su relación con el inconsciente y la psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? En la página 560... No, pero incluso antes de lo que comentaba Andy, sí. Antes, solo para puntuar, que hablan de la contratransferencia, sí, como una impropiedad conceptual. Eso igual en la primera página. Sí. Más adelante, siguiendo hablando de esta reeducación emocional, en el tercer párrafo dice, situar el tipo de acción del analista, lo voy a aplicar, dice, tendrá una función de diversión.
A mí me parece que la crítica es bastante fuerte en la medida en que si se sigue un modelo de contratransferencia, más allá de estar haciendo un psicoanálisis, estaríamos divirtiéndonos con el paciente. Claro. Sí. Claro. Y entonces después, ¿qué pasa con la contratransferencia que se genera? ¿Qué pasa, profe, con la contratransferencia que se genera en el paciente? Buenísima pregunta. Lo que hay algo que se tiene que entender antes de que avancemos a responder a esta pregunta. No es que hay fenómenos por fuera de la teoría, ¿sí? O sea, la teoría que cada uno sostenga, lo que hace es hacer brotar del mundo los fenómenos. ¿A qué me refiero con esto? Con que si vos sostenés cierta teoría y no otra, probablemente los fenómenos que observe este analista no van a ser los mismos que observe este otro analista, ¿sí? Porque el mundo en el sentido de lo empírico, solo responde a la observación teórica que vos le apliques. Entonces, ¿qué se empezó a pensar con respecto a la contratransferencia? La contratransferencia para los psicoanalistas post-freudianos es esencialmente algo muy sencillo, y lo voy a explicar rápidamente para seguir. ¿Qué es contratransferencia? Todo aquello que el paciente te haga sentir. Entonces, por ejemplo, si el paciente, Freud había postulado la idea de la transferencia, ¿no? Entonces, transferencia sería, en el modelo más clásico freudiano, sería aquellas cosas que el paciente proyecta en la figura del analista por su historia, por sus imagos primitivas, por todas las cosas que vivió, y la proyecta en la figura del analista y después se relaciona con eso. Pongamos un ejemplo. Un ejemplo sería, supongamos que Freud atiende a una paciente. Miren, está buenísima. Supongamos que Freud atiende a una paciente que está enamorada de su padre, por decir algo así al azar, ¿no? Bueno, entonces, lo que Freud se va a dar cuenta es que después esa relación amorosa con la imago primordial de su padre se va a proyectar sobre el psicoanalista. Por ende, lo que va a pasar es que se va a enamorar del psicoanalista. Una de las tareas fundamentales del psicoanalista para Freud era interpretar la transferencia. Entonces, decirle cosas como, usted me ve ahora como si yo fuera su padre. Entonces, usted está enamorada de mí como en realidad está enamorada de su padre. ¿Ven? Hasta ahí todo más o menos clásico. El tema fue que después los desarrollos de la teoría psicoanalítica empezaron a notar que los psicoanalistas también sentían cosas, ¿entienden? Los psicoanalistas también se enamoraban, también se aburrían, también se divertían. Y no era lo mismo la relación con cada paciente, que era como el gran precepto freudiano, ¿entienden? Ustedes tienen que actuar como si fueran un espejo o tienen que actuar como si fueran un lienzo en blanco, permitiendo que el paciente proyecte en ustedes y ustedes solamente interpretar esa proyección. Se empiezan a dar cuenta que eso no pasaba, que los psicoanalistas sentían cosas, les pasaban cosas, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo se va a justificar eso teóricamente? La contratransferencia viene justo ahí, ¿no? O sea, la contratransferencia viene a decir, es que en realidad tal paciente me divierte más porque es más seductor. Tal otro paciente me aburre más porque es más obsesivo y aburrido. Y como él es aburrido en su vida, esta es la idea fundamental, como él es aburrido en su vida y aburre a todo el mundo, a mí también. O sea, este aburrimiento que yo tengo es el resultado de la proyección transferencial del paciente sobre mí. ¿Entienden? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí.
Digo que en ese sentido, aunque parecería que hay como algo novedoso, digamos, en la propuesta de la contratransferencia, finalmente es el mismo asunto, digamos, como de poner en el centro o de responsabilizar al paciente. Exactamente. Y dejar siempre interrogado la posición del analista. Exactamente. Porque entonces si yo me aburría, es por él. Si yo me enamoraba de la paciente, es porque es muy seductora. Ella me sedujo, entonces por eso me enamoré. ¿Entienden cómo funciona? Entonces, claro, ahí está la clave de lo que yo quiero decir. Aunque en apariencia introduciría al psicoanalista dentro del dispositivo, es falso que hace eso. Da una doble lectura, sí, del lado del analista, pero de lo que produce el paciente. Entonces sigue siendo lo mismo. Seguimos estando en el mismo problema. ¿Sí? Bien. Ahora voy a responder la pregunta. Todo esto fue una introducción. Ahora voy a responder la pregunta. De ahora en más, me refiero a raíz de esta nueva teoría, y lo vamos a seguir leyendo en la clase de hoy, la contratransferencia, si quieren la referencia bibliográfica, está en un texto que se llama Intervención sobre la transferencia, que no vamos a revisar en este curso, pero léanlo porque es buenísimo. Intervención sobre la transferencia, también están los escritos, es un escrito de Lacan. De ahora en más, a raíz de la propuesta de Lacan en ese texto, la contratransferencia se va a entender no como un efecto de la transferencia del paciente sobre el analista, sino como la causa de la transferencia en el paciente. ¿Entienden? Lo que hace Lacan es lo que hace Lacan siempre, invertir a Freud. O sea, tenemos transferencia y por ende tenemos contratransferencia, y Lacan lo da vuelta y dice, no, tenemos contratransferencia y por ende tenemos transferencia. O sea, la transferencia del paciente para Lacan va a ser el resultado de la contratransferencia del analista. Es brutal, no es una pequeñísima modificación, ¿entienden? No es ponerle una ficha más al problema, es invertir completamente la teoría y decir completamente lo contrario. Sí. Algo así que logramos lo que los economistas o algo así no habían logrado. Hemos creado demanda con oferta. Pero eso, ¿qué me estás refiriendo a una cita de este texto? Más adelante dice que se ha logrado crear No, sí. Sí identifico el párrafo. Ahora vamos a llegar a eso. No es exactamente eso a lo que me refiero. No es exactamente eso a lo que me refiero. Porque acá se refiere a otra cosa. Pero después lo voy a explicar. Sí, dime. ¿Cómo? Lacan lo ve como una resistencia y lo ve como prejuicio que obstruye el proceso. Exactamente. La contratransferencia en el analista va a ser justamente la suma de sus prejuicios. ¿Sí? La suma de sus prejuicios sumado a su ignorancia, que bueno, siempre un prejuicio tiene mucho de ignorancia, ¿no? Entonces, eso va a ser para Lacan la contratransferencia. Y cada vez que esa contratransferencia por parte del analista aparezca, o sea, cada vez que el psicoanalista resista, lo que van a ver aparecer es transferencia del lado del paciente. Entonces, lo que hace Lacan es invertir causa y efecto. Mientras que para Freud la contratransferencia era causa de la transferencia, para Lacan la transferencia es en realidad el producto de la contratransferencia por parte del analista, entendida como la suma de sus prejuicios y de su ignorancia. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bien, avancemos entonces un poquito más. Yo destaqué también de la página 560, me parece que es digamos, la frase donde Lacan establece cuál va a ser el proyecto del texto. El último párrafo, antes de pasar al número 2, dice Lacan: pretendemos mostrar en qué la impotencia para sostener auténticamente una praxis se reduce, como es corriente en la historia de los hombres, al ejercicio de un poder.
¿no? Ahí está la hipótesis a desarrollar en el texto. Eso es lo que Lacan pretende demostrar. Va de nuevo. Mostrar en qué sentido la impotencia para sostener una praxis se reduce al ejercicio de un poder. Como ustedes no pueden sostener auténticamente una praxis, o sea, no tienen fundamentos para sostenerla auténticamente, lo que vemos es una reducción al ejercicio de un poder, a la forma en la que se ejercita un poder. Entonces, la dirección de la cura y los principios de su poder ya tienen ahí todo el argumento. Tiene principios de poder justamente porque ustedes son incapaces de sostener auténticamente la praxis. Como no pueden hacer eso, lo que hacen es reducirlo al ejercicio de un poder. Es decir, a ejercer un lugar de poder. ¿Se entiende, no? Ahí está el argumento central del texto. Ahora Lacan lo que va a hacer es ir desarrollándolo. ¿Sí? Bien. Punto número 2 entonces. Síganme con el texto y ustedes me interrumpen si tienen algo para decir. Los que no salen en cuadro, los demás háganme así para que yo, ¿sí?, sepa, porque si no, puede que los escuche demasiado tarde. Punto número 2, 560. Dice Lacan. Esta frase también, bueno. El psicoanalista sin duda dirige la cura. Así, punto y seguido. El psicoanalista sin duda dirige la cura. Punto. Es como bastante fuerte también, porque, digamos, hoy está relativamente consabido, después de que Lacan lo dijo, ¿no? Pero en el año 58, posicionarse frente a los colegas diciendo que es el psicoanalista el que dirige la cura no era algo bastante bien visto, ¿eh? De hecho, todavía hoy a los psicoanalistas les da un poquito de escozor, sobre todo a los lacanianos, les da un poquito de escozor aceptar que ellos dirigen el tratamiento, ¿sí? O sea, que es el psicoanalista mismo el que dirige el tratamiento, en oposición a una idea pseudo-romántica, que seguramente habrán escuchado, que sostiene que, bueno, vamos dependiendo de la singularidad de cada paciente, porque cada paciente es diferente, entonces cada tratamiento es diferente, nosotros nos dejamos llevar. ¿Se acuerdan que Freud decía, con ingenuidad y sin premisas, ¿no? Bueno, Lacan acá se posiciona en la vereda del enfrente. No solamente es con ingenuidad y sin premisas, que eso sería imposible, porque ¿cómo podríamos llevar a cabo un tratamiento sin premisas? Sería una idea absurda. Pero, aún más todavía, planteando que el psicoanalista, sin duda, la dirige a esa cura. ¿Sí? Bien. El psicoanalista, sin duda, dirige la cura. El primer principio de esta cura, el que le deletrean en primer lugar, esto es buenísimo, ¿eh? Porque hay un diagnóstico de Lacan muy preciso de algo que a nosotros nos sigue pasando. A nosotros nos siguen deletreando los mismos preceptos. Y que vuelve a encontrar en todas partes en su formación, hasta el punto de que se impregna en él. Es que no debe dirigir al paciente, ¿no? Ahí Lacan lo dice con un poco de ironía. Te lo dicen una vez, 2 veces, 3 veces, 1000 veces, hasta que se te pega. Hasta que se te pega. La dirección de conciencia, en el sentido de guía moral que un fiel del catolicismo puede encontrar, queda aquí radicalmente excluida. Lo difícil de los escritos, y esto es un tip de lectura que les comparto, para ahora y para toda la vida, es rastrear cuándo Lacan está afirmando algo y cuándo está siendo irónico. Es muy complicado. Yo les juro que en lo que llevo trabajado del psicoanálisis, que son algunos años, he leído estos textos miles y miles de veces. Y les juro que las primeras 85.000 veces que los leí mal. Los leí mal. Y la dificultad, ¿sabe dónde reside? Por eso les comparto este tip. Quizás a ustedes les pueda ahorrar 85.000 lecturas equivocadas. La dificultad reside justamente en encontrar cuando Lacan está diciendo lo que dice, o en realidad se está burlando de lo que está diciendo. Y acá les advierto que se está burlando. Se está riendo de cómo nos dicen una y otra vez
que en realidad no tenemos que guiar al paciente, el psicoanalista no es una guía moral. El otro día les hago ese tipo de confesiones porque estamos en confianza. Hay un canal de YouTube que yo hace tiempo que sigo, que se llama Asociación Libre. Está bastante bien, o sea, digamos, les voy a decir en qué sentido creo que está bastante bien. Es un tipo joven, lo cual siempre está bueno, hablando de psicoanálisis, doblemente bueno, pero la verdad es que la lectura que plantea es más o menos la misma de siempre, ¿no? O sea, son las voces de los viejos en un cuerpo joven. Entonces eso no está tan bueno. Pero lo que les quiero mencionar es que el otro día leí una frase que pusieron estos del canal de Asociación Libre, que decía: el psicoanalista debe dejar la moralidad afuera del consultorio, ¿no? O sea, que es esta misma idea que nos han dicho una y otra vez, que para mí viene de la psicología, no sé de dónde viene. Esto, o sea, ese argumento no es un argumento psicoanalítico. Para mí viene como de la psicología, hay que dejar los prejuicios afuera, no sé qué. En el sentido de no ser una guía moral para el paciente, ¿entienden? O sea, no analizar el material en los términos de lo que está bien y de lo que está mal. Lacan, cuando dice esto, se está burlando. ¿Se entiende, no? O sea, es decir, que nos machacan la cabeza diciéndonos, bueno, ustedes no tienen que guiar al paciente, tendrían que guiar la cura, que no es lo mismo. ¿Entienden? Guiar al paciente implicaría saber desde dónde hacia dónde. Y punto. Y ahí se queda todo, como si eso fuera lo que Lacan vino a decir, ¿no? O sea, como si 30 años de seminario bastaran para decir no hay que guiar al paciente. Cosa que Freud ya lo tenía muy claro. La pregunta es si eso se puede hacer. ¿Entienden? O sea, la pregunta es si la moralidad puede quedar excluida. Esa es la duda que ustedes se tienen que plantear. Si pueden no guiar a alguien. Esa es una muy buena pregunta, no lo otro. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Entonces, bueno, plantea la cuestión esta del catolicismo, la de la teología moral. Sí. Por ejemplo, eso que dice en el punto 2 dice: el psicoanalista sin duda dirige la cura. Hay como que el diagnóstico preciso es también como irónico pero ingenioso, en el sentido que dice, y lo que aprende en ese dirigir la cura es que no la debe de dirigir. Exactamente. Esa es la crítica fundamental, ¿entienden? Que no hay forma, o sea, que aunque te enseñen que no hagas algo, porque repitas que no lo estás haciendo, no significa que no lo vayas a hacer. Esa es la enseñanza que está de fondo. Que ustedes pueden insistir 1000 veces en que no dirigen la cura, pero lo que no tienen que perder de vista es que lo primero que les enseñan es que no dirigen la cura. Ese es el punto, ¿sí? Es el mismo problema que se genera con Freud del rechazo a la teoría. O sea, Freud nos insiste en rechazar la teoría, pero nos lo enseña teóricamente. Entonces, se arma una paradoja. ¿Le hago caso a Freud? O sea, si le hago caso a Freud, no le hago caso a Freud. Y si no le hago caso a Freud, le estoy haciendo caso a Freud. ¿Sí? Bien. Sigo un poquito más con Lacan. La dirección de la cura es otra cosa. Consiste en primer lugar en hacer aplicar por el sujeto la regla analítica. O sea, las directivas cuya presencia no podría desconocerse en el principio de lo que se llama la situación analítica, bajo el pretexto de que el sujeto se aplicaría en el mejor de los casos sin pensar en ellas, ¿no? O sea, trate de decir todo lo que le venga a la mente, ¿no? Estas directivas están en una comunicación inicial planteadas bajo forma de consigna. Allí, ahora sí nos introducimos en lo que decías hace un ratito del problema de generar demanda con oferta. Ahora sí. O sea, lo que plantea Lacan es que hay una infinita ingenuidad en la idea de asociación libre. Se vuelve a hacer la misma paradoja. ¿Por qué? Porque yo le diga todo lo que le venga a la mente y en realidad le estoy diciendo qué decir. ¿Entienden? O sea, lo libre de la asociación
no solamente es ridículamente libre porque depende del inconsciente, es ridículamente libre porque depende de su demanda, o sea, vuestra demanda, ¿no? La demanda del analista. La demanda del analista es diga lo que le venga a la mente. ¿Está diciendo lo que le venga a la mente? Sí y no. ¿Entienden? Sí y no. Porque sí, en el sentido de dice todo lo que le venga a la mente, no en el sentido de sabe precisamente qué decir. O sea, el paciente sabe precisamente qué es lo que debe decir y qué es lo que no debe decir, sobre todo. Bien. De ese apartado, ¿algún otro punto les pareció importante? No sé, quizá me parece que se puede leer también como en términos como de espontaneidad o naturalidad. O sea, como además primero sabe que no debe de dirigir la cura, por lo tanto no le deberían de decir absolutamente nada, no para dirigir su actuar. El ideal sería que llegara el analizante y el analista solamente se callara y se sentara, y entonces como es natural o algo así, el que diga las cosas, bueno, que aplique la regla fundamental, entonces dice, bajo el pretexto de que el sujeto las aplicará en el mejor de los casos sin pensar en ellas. Funcionaría solito y básicamente no tendríamos nada que hacer. Es que el problema que planteas se pensó en psicoanálisis y se puede reducir a un ejercicio mental, por ejemplo, a un experimento mental. Imagínate un escenario ideal donde eso pasara, ¿no? Donde un psicoanalista no dijera nada, no le dijera nada a un paciente que llegue al consultorio. En realidad, tampoco podrías pensarlo así, porque están en un consultorio. Entonces, ya tenemos que suponer que hay una razón por la cual va a ese consultorio, ¿no? Entonces, todo te lleva a una idea, a un planteamiento ideal en el cual estuvieran dos personas aisladas del universo, aisladas del mundo, en un espacio completamente en blanco, donde uno, sin decirle nada, empezara a decir cosas, ¿no? Cosa que es absolutamente ingenuo. Lo interesante de esto es que el psicoanálisis pensó ir por ese lado antes que aceptar que dirigía la cura y listo. Porque la otra opción es decir, sí, yo dirijo la cura. Fin. Yo dirijo la cura y planteo un método. Y ese método determina, que es lo que decíamos al inicio, determina los fenómenos que van a surgir en ese campo. Antes que decir eso, hubo psicoanalistas que propusieron vestirse todos los días con la misma ropa. Esto no es broma, ¿eh? Esto es real. Está publicado. Vestirse todos los días con la misma ropa. Tener todo el consultorio pintado de blanco. No tener ninguna foto, ni ningún cuadro, ni nada que manchara la idea aséptica del dispositivo. Y sobre todo, y lo peor de todo, lo que más daño nos hizo, no hablarle a los pacientes. Entonces, fíjense qué delirio dar toda esa vuelta loca, como ponerse la misma ropa, o sea, comprarse 4 suéteres iguales, 5 remeras iguales, vestirse todos los días igual, no pintar el consultorio, tenerlo todo pintado de blanco, no poner cuadros, o sea, no poner nada que te guste, no puedes poner un cuadro de algo que te guste, que es una estupidez, porque, o sea, para el caso cuando elijas el color de los muebles, es una estupidez, ¿entienden? No sé, solamente se puede en un escenario ideal. Lo que yo quiero mostrarles únicamente es que el psicoanálisis prefirió eso que decir, sí, yo dirijo la cura. Y como mi experimento está guiado por mi teoría, todos los fenómenos que vean en el experimento van a estar determinados por mi observación. Listo, no era tan grave, muchachos, no es la muerte de nadie. ¿Entienden? Pero preferimos toda esta otra locura antes que llegar a ese punto. ¿Me siguen? Hay otro punto Sí. antes de pasar al 3, Dale. en el último párrafo. Establezcamos únicamente que, de reducirlo a su verdad,
Ese tiempo consiste en hacer olvidar al paciente de que se trata únicamente de palabras, pero esto no justifica que el analista lo olvide a su vez. Es decir, que es un ejercicio de palabras y el analista se centra en la persona, en quien recibe, en el consultorio, en los muebles. Y lo que no, en claro. lo que se dice. Lo interesante de esta cita que destacas es que es cierto lo que dice Lacan. O sea, es cierto que ya metido en el consultorio, ya hablando, ya pensando, asociando, te vas olvidando de que es un ejercicio de palabras. ¿Entiendes? O sea, crees que estás hablando de realidades, que estás creando realidades, que estás hablando sobre realidades. Y es natural que al paciente le pase eso. Lo que Lacan dice es, al psicoanalista no. O sea, el psicoanalista no lo puede olvidar. Porque, y esto es algo en lo que quiero ser muy específico, siempre trato de serlo y esta vez también. Si el psicoanalista se olvida que se trata únicamente de palabras, únicamente no es peyorativo, no es algo negativo, es únicamente en el sentido de que son solamente palabras. Si el psicoanalista se olvida... ¿Cómo? ¿No es como al revés? ¿Qué? Dice, ese tiempo consiste en hacer olvidar al paciente que se trata únicamente de palabras. O sea, hacerlo olvidar de tratar a las palabras de esa forma peyorativa donde se les asigna poca importancia. Pero resulta que a veces el psicoanalista también lo haría. Diría, Claro. bueno, al fin y al cabo son puras palabras. Exacto. Pero el psicoanalista no lo puede olvidar. ¿Entendés? Pero parecería que no es como tú dices, por ejemplo, que no hizo una enseñanza de 30 años solamente para decir que las palabras son importantes. No, obviamente. Porque como yo ya le dije la vez pasada, eso ya se sabía, digamos, eso lo sabe cualquiera, no hay que ser un erudito para darse cuenta que las palabras son importantes. O sea, para saber que si a tu hijo le dices cosas feas, va a sentir feo, si le dices que es un idiota, se va a convertir en un idiota. O sea, no hay que ser genio para saber eso. No es eso lo que Lacan viene a proponer. Pero sí está claro que no es justificación para que el analista lo olvide. O sea, el analista no puede olvidar de qué va el material de su clínica. Porque... Que el material de la clínica es lo que se dice en un análisis y no todos los efectos, historias, todo lo que venga a contarnos el paciente, sino la palabra como material. Es que no hay diferencia. Es que no hay diferencia. Eso es. Es que situarlo en el sentido de que sean solo palabras y sí, pero lo importante es que tú te sientas mejor y que sí, dilo para que te sientas. Eso ya no se trata de un análisis entonces. Ajá, entonces el problema sería que ese tipo de posiciones lo que hacen es hacer una división o un corte Claro. entre palabras y cosas, cuando básicamente ese corte no deberíamos de considerarlo como tal. No. Por ejemplo, estas cosas como de, no, bueno, pero eso está en mi palabra, pero demuéstramelo en eso, ¿no? Claro. Es Sí. como una posición muy vulgar de que la mayoría tiene o tenemos, Sí. de pensar, pero el asunto no es pensarlo por ese lado. Es una posición muy vulgar que sostiene que el lenguaje habla de las cosas, ¿no? Como si el lenguaje hablara sobre las cosas. En realidad Lacan en ese punto se monta sobre los desarrollos de la lingüística del siglo XX y se da cuenta de que en realidad, bueno, eso no solamente Lacan, ¿no? O sea, hay un texto impecable, lo estoy viendo justo ahora, de Michel Foucault, que se llama Las palabras y las cosas. Es impecable, donde te explica muy clarito que en realidad no se trata de eso, ¿no? O sea, no es que están las palabras y las cosas, y las palabras refieren a las cosas. O sea, que yo te cuento sobre algo que pasó, ¿no? Sino que, o sea, que el lenguaje no es así, no es eso lo que hace el lenguaje. Eso es lo que estoy diciendo, ¿entienden? Que no funciona así el lenguaje. Aunque vulgarmente, ya te dejo, aunque vulgarmente se crea que sí, en realidad de lo que se trata
es que no hay forma de escaparle al acto lingüístico. O sea, que todo eso que decías recién, por ejemplo, Andy, también son palabras. O sea, lo importante no es que el paciente pueda olvidarlo, eso no es importante, ¿eh? O sea, no tienen que adoctrinarlo en ese sentido. Lo importante es que ustedes no lo olviden. Sí, duda. Lo importante sería el tema o el asunto del paciente. Sería su tema. Lo importante sería no perder de vista que el material de tu clínica es lenguaje. O sea, después viene lo que decís, ¿no? O sea, que lo interesante para nosotros es el tema que afecta la vida de ese paciente. Sí, obviamente. Pero no pierdas de vista que se trata de temas, o sea, que se trata de significante. Porque si no, podemos caer en una cosa que se llama realismo ingenuo, ¿no? Que es suponer que hay cosas que suceden y nosotros hablamos sobre esas cosas. Pero más allá de lo que digamos, esas cosas pasan, esas cosas están. Lo más grave de esto, ¿saben qué es? Que si eso es verdad, el psicoanálisis no sirve para nada. O sea, que si ustedes creen eso, el psicoanálisis no les va a servir para nada. Porque el psicoanálisis, por ser una operatoria hecha sobre significantes, si los significantes solamente hablan sobre los problemas, en realidad el psicoanálisis no opera sobre los problemas. Opera sobre la forma de hablar de los problemas. O sea que tiene una técnica muy limitada, ¿entienden? O sea, lo único que podrían hacer sería que la persona piense distinto sobre lo que pasa, pero no podrían cambiar lo que pasa. Resignificación. Como que entienda, ¿no? ¿Cómo? Que entienda. Explícame la idea, no entiendo. Como Pues es que eso de que comprendiera lo que está pasando nos llevaría nuevamente a una clínica donde él tuviera que conformarse con lo que sucede y por lo tanto tendría que resignarse y ahora sí adaptarse mejor a las cosas que suceden. Claro. Entonces, este paso que hace Lacan de mencionar que se trata de palabras es también un paso importante que se da en la ciencia. O sea, retomando lo que veníamos diciendo de la ciencia, es el paso esencial que determina que a través de un encuadre teórico uno comprende lo que sucede. Exacto. Uno puede intervenir y no es que las cosas pasen aisladamente y uno hable sobre ellas, sino que es un ejercicio dialéctico entre lo que sucede y lo que se dice. No se puede separar. No se puede separar. Lo que pasa es lo que se dice que pasa. No hay forma de separarlo. Para mí ese es el punto. Es el desarrollo científico que entendió que en todo aquello que estudies, la forma en la cual te aproximes a lo estudiado determina lo estudiado. Ese movimiento tiene por efecto en el campo lingüístico la idea de acto lingüístico. O sea, que hay una performatividad del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje no es descriptivo de la realidad, no es que es lo que decíamos recién de la posición vulgar. Yo te cuento sobre lo que me pasa. En realidad la performatividad lo que genera es que cuando hables, pasa. A ese punto, esa línea, si se sigue sosteniendo en dos mundos distintos, primero que es de una ignorancia absoluta, porque esto hace 60 años que se sabe que ya no funciona así, pero además no daría pie para que el psicoanálisis sirva para algo. Ni siquiera la ciencia, obviamente, ni siquiera la ciencia. O sea, la idea de real de Lacan no tendría sentido si esto no fuera así, ¿entienden? O sea, que ustedes, para Lacan lo más real en la teoría de Lacan, a diferencia de la teoría de Miller, por ejemplo, en cuya teoría lo real es lo material que está por fuera del lenguaje, en la teoría de Miller, real en la teoría de Lacan significa todo aquello que pueda ser inscribible, lo que se puede escribir. O sea, lo real es el escrito, la letra, sí. Es interesante que menciona que no todo está dentro del lenguaje. Es decir, mantiene un punto negativo igual que el resto de las otras ciencias. Claro. Siempre hay un resto que permite que la ciencia avance y que continúe el movimiento dialéctico.
Exactamente. Entonces no todo es lingüístico, o sea, no todo es simbólico. Yo lo diría de estos términos. Esto es para estar un poquito más avanzados. Si no se entiende, me dicen. Yo lo diría así. Todo proviene del significante, pero no todo es significante. O sea, la letra, por ejemplo, lo real no es significante. De hecho, por eso no se puede hablar de eso. Pero eso no significa que sea un cacho de carne, ¿entienden? O un hueso o una gota de sangre. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que es aquello que solamente se puede escribir. Porque es el escrito, la letra, ¿cómo más lo dice Lacan? La fórmula, el matema, todo eso es real, ¿entienden? Fórmula, matema, escrito, letra, todo eso es lo real. Ahora, por otro lado está la utilización simbólica del significante que te permite hablar de, pero no de todo se puede hablar. ¿Sí? Bien. Entonces, avancemos al punto 3. Porque acá Lacan continúa en su proyecto. Entonces dice: además, ya hemos anunciado que es por el lado del analista por donde pretendíamos abordar nuestro tema, ¿no? Eso está clarísimo en este texto y siempre. Digamos que en el depósito de fondos de la empresa común, el paciente no está solo con sus dificultades para pagar su parte de la cuota. Eso está genial. Lo cual es también anti-freudiano. Porque lo que Lacan está diciendo es: yo le presto al paciente para pagar. ¿Entienden, no? O sea, el paciente no está solo para pagar la cuenta. El analista también paga. Freud se muere si escucha esto. El analista también debe pagar. 2 puntos. Primer guión, digamos, primer punto. Pagar con palabras. Primera forma de pagar. Pagar con palabras, sin duda, si la transmutación que sufren por la operación analítica las eleva a su efecto de interpretación, ¿no? Obviamente, ¿qué es la transmutación que sufren por la operación analítica? O sea, lo que ustedes hacen materialmente con el material que tienen. Es decir, cómo lo convierten en el momento en el que ustedes operan sobre ese material. ¿Qué hace eso? Elevar a lo que se dijo a un efecto de interpretación. ¿Entienden que no es lo mismo, eh? O sea, es falsa la idea de que está solo el paciente con sus significantes. Falso. Primero, la idea de sus significantes no tiene ningún sentido. Nadie tiene significantes. O sea, yo no tengo mis significantes, ni mi paciente tiene sus significantes, ni ustedes tienen sus significantes. Nadie es dueño de los significantes. Es una burrada. Pero dejando de lado esa burrada, tampoco es cierto que él esté solo con esos significantes. Porque lo que Lacan dice, no, ustedes pagan con palabras. ¿Cuándo? Cuando las convierten en el momento en el que interpretan. O sea, en el momento en el que convierten las palabras de forma tal que tienen por efecto de elevación entenderlas como una interpretación. Ustedes díganme si se entiende, ¿eh? Si no, vamos de nuevo despacito. Me parece, por ejemplo, que está enfatizando bastante que lo que hace el analista es un trabajo. O sea, negativiza, si así se pudiera decir, eso que el paciente le está entregando como dado, y en esa negativización produce algo diferente que en el momento en que lo entrega, es decir, en el momento en que entrega la interpretación, sí, tiene un efecto. Exacto. Exactamente. Entonces ese es el primer pago, con palabras. Sigo. Pero también paga con su persona. En cuanto que diga lo que diga, la presta como soporte a los fenómenos singulares que el análisis ha descubierto en la transferencia. ¿No? O sea, ustedes prestan su persona en el sentido de individuo, en el sentido de cuerpo, ¿no? O sea, prestan su cuerpo también para ser sometido a los efectos de la transferencia. Sigo un poquito más. Tercero. Paga con palabras y paga con su persona. Tercer punto.
¿Olvidaremos que tiene que pagar con lo que hay de esencial en su juicio más íntimo para mezclarse en una acción que va al corazón del ser? ¿No? Ahí cita la frase de Freud tomada de Schopenhauer de el núcleo de nuestro ser. 2 puntos. ¿Sería él el único allí que queda fuera del juego? ¿Entienden? Entonces, son tres formas de pago. Con la palabra, con su persona y con lo que hay de esencial en su juicio más íntimo, que no es su persona. ¿Entienden? ¿No? Si está diferenciado porque no es lo mismo. Por ejemplo, podría entenderse como quizá en 2 sentidos, el último del que ustedes dicen. En el sentido quizá primero, en el que está en la interpretación, que dice que el reservorio del núcleo más profundo de nuestro ser está cargado o está lleno de, dice, de instintos o de pasiones. Sí. ¿No? ¿Qué? Algo así, ¿no? Sí. Que podríamos pensar como las pulsiones del análisis. Las pulsiones del ello, claro, exactamente. Y la otra, en un sentido quizá más sofisticado, por esta posición de Lacan, antifilosófica y antiontológica, ¿no? ¿Y eso qué efecto te daría? ¿Cuál sería el núcleo de nuestro ser? El núcleo de nuestro ser aquí sería una falta. Claro. Una falta de fe. Exactamente. Por eso está la diferenciación con la corporalidad, ¿entendés? Con la personalidad. Porque la personalidad y la corporalidad no tienen ninguna falta. O sea, el cuerpo funciona como consistencia. Entonces, el tercer pago es pagar con lo que está en el núcleo del ser. ¿Qué es lo que está en el núcleo del ser? Un agujero. Ahora, el problema de esto, otra vez, es precisamente que juega con la frase freudiana, ¿no? Y para Freud, en el núcleo de nuestro ser, está el ello con todas sus pulsiones. Entonces, ahí es donde es difícil distinguir a qué se está refiriendo exactamente. A mí me parece que se está refiriendo exactamente a hacer una ambigüedad de la propuesta freudiana y a plantear que lo tercero con lo que tenemos que pagar es con el agujero. Es con transmitir, eso sí, con transmitir qué es lo que está en el centro de todo, que es nada. Que es distinto que la palabra y que es distinto que la persona. ¿Me siguen hasta acá? ¿Todo bien con la imagen? Bien. Bueno, sigo un poquito más. Dice Lacan: que aquellos cuyos votos se dirigen hacia nuestras armas no se inquieten por mí, ante el pensamiento de que me ofrezco aquí una vez más a unos adversarios siempre felices de mandarme de vuelta a mi metafísica. Porque es en el seno de su pretensión de contentarse con la eficacia donde se levanta una afirmación como esta. ¿Entienden? Es en el seno, o sea, es justamente en el núcleo de la pretensión de contentarse con la eficacia, es decir, con quedar satisfechos porque sea algo eficaz, que surgen afirmaciones como esta. 2 puntos. Que el analista cura menos por lo que dice y hace que por lo que es. Y a todo esto, nadie, al parecer, pide razón de semejante afirmación. ¿Entienden? Es algo típico en psicoanálisis, típico. Alguien afirma algo y nadie le pregunta por qué. ¿No? Alguien hace una afirmación y nadie le dice ¿por qué? El otro día, por ejemplo, una persona por internet me mandó como un mensaje, una especie de crítica, no sé cómo decirlo, y me decía: hay que ser muy ingenuo o hay que haber leído. Miren, escuchen esta idea, que aparte es una idea delirante, ¿no? Pero decía: hay que ser muy ingenuo o haber leído muy poco a Freud para criticarlo. Y a mí la primera duda que me surgió es: ¿por qué?
¿Por qué? Pero nunca hay justificación en el psicoanálisis. ¿No se dan cuenta de eso? Nunca hay justificación. Uno puede decir lo que sea y nadie te va a preguntar por qué. Que me parece como lo más elemental para entender cuál es la idea que están tratando de transmitir. Supongamos que no se pueda criticar a Freud. ¿Ok? ¿Por qué? Mi lógica me diría que después del argumento tenés que explicarlo un poco, aunque sea. Pero bueno. Entonces acá Lacan dice exactamente lo mismo, ¿no? Un tipo se para frente a una multitud y dice: el analista cura menos por lo que dice y por lo que hace que por lo que es. Ahí está la referencia, ¿no? En la 22. Y Lacan dice: y a todo esto nadie le pide razón de por qué afirmar algo como eso. Como tampoco se lo llama al pudor, cuando con una sonrisa fatigada dirigida hacia el ridículo al que se expone, es a la bondad, a la suya, hay que ser bueno, ninguna trascendencia en el contexto, a la que se remite para poner término a un debate sin salida sobre la neurosis de transferencia, ¿no? Ahí Lacan está siendo muy específico sobre críticas de textos, que ustedes al final del escrito, en mi edición, por ejemplo, es la página 612, vienen todas las advertencias y referencias y todos los puntos donde Lacan menciona a qué se refiere, a qué texto, de qué autor, de qué paper y de qué edición del journal, ¿no? Y después remata diciendo esto que mencionábamos recién. Sin embargo, el ser es el ser, quien quiera que sea el que lo invoca. Y tenemos derecho a preguntar qué viene a hacer aquí. ¿Entienden? Como va a mutar ahora la pregunta va a ser, bueno, ¿y qué significa ser analista? O sea, ¿a qué ser nos estamos refiriendo cuando hablamos en nuestro contexto sobre ser analista? Y va a ser la crítica que planteaban recién sobre el problema ontológico. El problema ontológico, la ontología, para quienes no lo sepan, es la rama de la filosofía que analiza la problemática del ser en tanto que ser. O sea, de lo que es en tanto que es. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Sí? Bien, sigo entonces con el punto 4. Volveré pues a poner al analista en el banquillo. Esta frase es hermosa. Escriban en la pared del consultorio. Volveré pues a poner al analista en el banquillo, en la medida en que lo estoy yo mismo, para observar que está tanto menos seguro de su acción cuanto que ella está más interesado en su ser. Entonces, como se interesa en el ser, no se interesa en la acción. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia del problema, no? Entre, como estamos interesados en lo que es, en tanto que es, y por ende que es, no va a cambiar, no va a mutar, dejamos de preguntarnos por la acción. Intérprete de lo que me es presentado en afirmaciones o en actos, yo decido sobre mi oráculo y lo articulo a mi capricho. Ahí fíjense otra vez si está criticando o está afirmando. ¿Entienden? Mi sensación es que está burlándose. Página 561 dice: intérprete de lo que me es presentado en afirmaciones o en actos, yo decido sobre mi oráculo y lo articulo a mi capricho. Único amo en mi barco después de Dios. Y por supuesto, lejos de poder medir todo el efecto de mis palabras. Pero de esto precisamente advertido y tratando de remediarlo, dicho de otra manera, libre siempre del momento y del número, tanto como de la elección de mis intervenciones. ¿Entienden lo que está criticando? Sí. ¿Qué está criticando? Que esta cuestión como que el analista hace básicamente lo que le pide indicado. Exactamente. Exactamente. Bueno, sí, ¿no? Porque dice que realidad libre del momento
y número de mis intervenciones, de forma que parece que la regla fue ordenada para no estorbar en el hacer de analítico. Es decir, que en tanto está preocupado por lo que es un analista y no por cómo o qué hace un analista, no hay ni siquiera parámetros para decir en qué momento debe intervenir. Exactamente. No hay más técnica. Exactamente. Sí. Porque si se está preguntando por qué es el analista, para eso entonces ya tiene una respuesta, implica que todo lo que hace es analítico. Está bien, exactamente. Ahí están las dos vertientes. Ustedes señalaron las dos vertientes fundamentales del problema. Uno, no tenemos punto de comparación, porque como no sabemos qué es lo que hay que hacer, cualquier cosa que hagamos puede estar bien. Punto número 2, como la clave está puesta en el ser, cualquier cosa que ese ser de analista haga es analítico. Solamente porque deviene de ese ser. Entonces, esos dos problemitas, así mencionados medio al pasar por Lacan, son el fundamento de nuestro problema teórico, ¿entienden? O sea, que no sabemos lo que estamos haciendo y que no hay forma de que lo podamos saber. Porque en realidad yo soy el dueño de mi propio barco. Entonces, bueno, a mí me pareció que en ese momento le tenía que decir tal cosa. ¿Y por qué? Y porque me pareció. Pero tampoco tenés cómo criticárselo, porque tampoco hay un parámetro que puedas usar. ¿Entienden? El problema es realmente bastante serio. Ahora bien, seguramente han escuchado que los analistas son, en general, no, obviamente nunca digo que todos, pero en general, son especialistas en justificarse, en inventar justificaciones. De hecho, si no me creen, lean la obra de Freud y van a ver que es un especialista en inventar justificaciones. Es decir, bueno, entonces esto por esto, y esto por esto otro. Imagínense ustedes que le dicen a una persona, ustedes son freudianos, y le interpretan a una persona, bueno, es que usted lo que tiene es mucha rivalidad con su padre. Y la persona les va a preguntar, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo dice? ¿No? Entonces, claro, ¿cuál es el argumento freudiano? Bueno, es que en realidad usted siempre está en conflicto con él y siempre está tratando de vencerlo. Ah, es verdad, sí, debo tener rivalidad con mi padre. Caso 2, le dice el analista, usted tiene mucha rivalidad con su padre. Y entonces el tipo le dice, ¿por qué? Si en realidad yo me llevo bien. Claro, es que usted en realidad siempre hace lo que su padre dice y nunca discuten. Porque lo que tiene es una rivalidad reprimida que lo lleva entonces a no discutir y entonces tiene una gran rivalidad con su padre. ¿Entienden cuál es el problema? Que no hay forma de pensar. O sea, no hay forma de pensar así. Porque no hay respuestas correctas e incorrectas. Piénsenlo incluso todavía más. Miren. No hay interpretaciones correctas e incorrectas. De un sueño, por ejemplo. O de un lapsus, por ejemplo. No hay corrección e incorrección, ¿entienden? Porque como cualquier cosa se puede decir, ese es el problema del lenguaje, que Lacan resuelve un poco con lo real, ¿entienden? Con la idea de fórmula, con la idea de matema, que es que con palabras se puede decir cualquier cosa. Yo una vez estaba supervisando a una persona que me contaba de una paciente. Y en un momento, la paciente le dice, miren, fue así. No sé qué le sucede en la vida de la paciente, eso no me acuerdo, ahora no importa. Y entonces la paciente dice, es que eso me duele. Y entonces el analista ahí terminó la sesión. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué terminaste la sesión ahí? O sea, no digo que esté bien ni que esté mal, solo estoy preguntando por qué. ¿Y saben qué me contestó? No sé. No sé. Digo, ¿cómo que no sabes? No sé. O sea, no sé por qué la terminé ahí. Es muy fuerte. Yo le dije, bueno, pero a ver, pensemos aunque sea juntos. O sea, quizás no lo sabés, pero alguna razón tuviste, porque por algo lo hiciste. Entonces pensemos.
Sí, me pareció que lo de me duele era importante. Pero entiende que con palabras se puede decir cualquier cosa. Me duele, no me duele aquí, me duele allá, me duele la espalda, me duele la vida, me duele el amor. Se puede decir cualquier cosa. Entonces, el problema es que si vos reducís todo a la cuestión significante y no tenés ningún parámetro de nada, literalmente el psicoanálisis es cualquier cosa. O sea, es que alguien diga cualquier cosa y yo en cualquier momento terminar la sesión. Sí. Me parece que sería quizá un poco ejemplificado a la manera que podría pasarle cuando alguien lee un libro. A ver. Digamos, alguien que no esté preparado. Lo que hace, por ejemplo, si le dicen, oye, pues dame un resumen de eso, es que va a subrayar todo. Claro. Decir cosas así como de, pues es que eso me pareció importante. Y básicamente todo le pareció importante. Sí. O aún peor, porque el todo me pareció importante sería muy similar a la regla freudiana, ¿no? O sea, no prestar atención a nada en particular. Peor aún, que resaltes una frase y yo te pregunto, ¿y por qué resaltaste esto? Porque me pareció importante. ¿Y por qué te pareció importante? No sé. ¿Cómo no sé? O sea, ¿entiendes lo que trato de decir? De una página entera, de un libro entero. ¿Por qué esa frase? No sé, no tengo razón para hacerlo, no sé por qué lo hice. Pero tiene sentido esto. O sea, sí, dime. Este tipo de justificaciones de no sé por qué lo hice son muy aceptadas en el ámbito lacaniano. Ahí se manifiesta el inconsciente, en el no saber. Babosadas como esas se dicen todo momento. Entonces claro. Eso dirige a que el psicoanalista esté bien. Exacto, porque ahí es donde ya es el culmine del problema que tenemos, que es que hay como una especie de fetichismo por no saber, ¿no? Es como, no saber es lo mejor que te puede pasar, mientras no sepas mejor, o sea, significa que lo estás haciendo bien. Si no tenés ni idea de lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Pero bueno, así estamos como estamos también, ¿no? Obviamente. El problema es que, resumamos, vamos al punto de Lacan. Lo que Lacan denuncia es que no es un problema solamente de este practicante, ¿entienden? De este colega, o de todos los otros colegas que tampoco sepan. No es un problema de ellos, es un problema de todos. Porque como no tenemos un parámetro y como no tenemos forma de dar cuenta de ese parámetro, realmente depende de lo que yo quiera en ese momento. Si yo quiero en ese momento cortar la sesión, la corto porque sí. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien? ¿Me van entendiendo? Sí. Bien, sigo un poquito más entonces. En el punto 5 ya. En cuanto al manejo de la transferencia, mi libertad en ella se encuentra por el contrario alienada por el desdoblamiento que sufre allí mi persona. Y nadie ignora que es allí donde hay que buscar el secreto del análisis. Otra vez, está siendo irónico, ¿ok? ¿Se entiende por qué dice el desdoblamiento de mi persona? Sí. ¿Por? Yo lo entiendo en consonancia con lo que ya se ha trabajado, por ejemplo, en el esquema RSI, que hay un momento de la captación de la imagen. O sea que lo que pasa es que el analista es colocado en un determinado lugar imaginario. Exacto. Y que su imagen, o sea, la imagen de su persona, sufre una captación en específico. O sea, lo podrían a uno colocar como papá, como juez, como amigo, como cualquier cosa, puede como médico, ¿no? Claro. Lo pueden a uno captar ahí. Y entonces, en ese juego que se impone por la captación que la persona del analista sufre, pues vienen como esta serie de problemáticas quizá que puedan derivar, puedan complicar el análisis. Si uno, por ejemplo, es puesto en un lugar, por ejemplo, de juez o de alguien que lo va a juzgar, ¿no? O que lo quiere así como corregir, pues muy seguramente estaría como imposibilitado el analizante para decirle ciertas cosas. O le podría decir, no sé si le pueda yo decir esto, es que creo que se va a enojar, yo creo que no le va a gustar, cosas como esas, ¿no? Bien. Que eso hace que la transferencia sea como problemática, porque básicamente eso no depende del analista.
Porque básicamente, ¿qué dijiste al final? Ese desdoblamiento que sufre su persona no lo puede, digamos, controlar, ¿no? No lo puede controlar. No lo puede controlar. Y de hecho en la técnica freudiana la única forma de contrarrestar eso es interpretando. Interpretando la transferencia, ¿no? O sea, en vez de interpretar solo el material, interpretar la transferencia. Usted me está viendo como si fuera su padre, por eso hay cosas que no me dice. O usted me está viendo como si yo fuera un juez que voy a decir si está bien o está mal lo que está pensando. Sí, bien. Ok, perfecto. Para eso se refiere con el desdoblamiento. Ahí va la crítica, ¿eh? Lo cual no impide creer a algunos que han progresado gracias a esta docta afirmación. 2 puntos. Que el psicoanálisis debe ser estudiado como una situación entre dos. Acá está el momento, esto es lo que Lacan odia. Este es el punto que Lacan odia de todo esto, ¿eh? Sin duda se ponen condiciones que restringen sus movimientos, pero permanece el hecho de que la situación así concebida sirve para articular, y sin más artificio que la reeducación emocional antecitada, la situación así concebida sirve para articular los principios de una domesticación del yo llamado débil y por medio de un yo al que le gusta creer que por fuerza cumple ese proyecto porque es fuerte, ¿no? El problema del 2 para Lacan es el problema de lo imaginario. Ese es el punto. O sea, no solamente por su propuesta de la intervención del otro, sino porque siempre que tengas 2 vas a tener conflictos imaginarios, o sea, la dialéctica del amo y el esclavo, ¿entienden? Van a tener por un lado uno débil y otro fuerte. Sí, ¿querías decir algo? Sí, en esta medida se posibilita que se caiga en el yo, ¿no? Y nuevamente se olvida que se trata de palabras y no de 2 personas que están sentadas. Exactamente. Pero, ajá, sí. Bueno, y que por ejemplo, si los mismos psicoanalistas piensan que el psicoanálisis es una relación entre dos y lo que causa justamente esa relación es una relación de agresividad por la especulación del uno y el otro, pues básicamente lo que hacen es empeorar el sentido que pueda suplir la captación de la imagen de la persona, del analista. Obviamente. Entonces lo que haría sería como empeorarlo todo, ¿no? Obviamente. ¿Por qué se llama en Freud neurosis de transferencia? Porque lo que Freud empieza a ver es que después se la agarra con él. Freud calcula mal acá el problema. Porque Freud cree que se la agarra con él porque transfiere las mociones de los otros vínculos hacia él. Y en realidad, el problema es que siempre que pongas 2, vas a tener el mismo problema. El problema de la rivalidad, el problema de la pelea, el problema de la agresividad. ¿Por qué Melanie Klein trabajó toda su vida la agresividad? Porque trabaja entre hermanitos. Es obvio que entre hermanitos se van a pelear. Es lógico, ¿entienden? ¿Entienden cuál es el problema? Que si ustedes... A ver, la crítica de Lacan a lo imaginario no es una crítica en sí misma por lo imaginario. El problema de lo imaginario es que desata la agresividad. Entonces vos en ese nivel lo que podés encontrar son los fenómenos kleinianos. Agresividad, envidia, peleas, que se quieren matar, que la quiere destruir, todas esas cosas que trabajan los kleinianos. Lacan no dice que eso esté mal. Lo que dice es que eso es un nivel. Que hay otro nivel donde los conflictos no son de índole imaginario. O sea, donde el conflicto no es entre tú y yo a ver quién gana, entre tú y yo a ver quién vence al otro, a ver quién somete al otro. Sino que hay un nivel de problemática donde en realidad, como bien decías, las personas no importan. Porque en realidad la clave es que hay un tercero que dicta las reglas de todo el juego. Lo interesante es eso. En hablar del desdoblamiento de lo imaginario. Recuerdo que en el RCI mencionaba que en el nombre de las ratas precisamente era el problema. Freud interpretó desde las personas y lo que mostraba el hombre de las ratas es todo un arsenal que podía manejarse a través de otro nivel, en el lugar de las posiciones y lugares. Entonces aquí también se interpela que no se trata de ser el analista, sino de la posición que asuma dentro de esta articulación. Claro. Ahora, esto nos lleva a otro problema, que es un problema clínico con el que seguramente se van a encontrar,
Y es que obviamente la gente, por padecer, que es algo muy feo, padecer es feo, si ustedes lo padecen sabrán, están demandantes de que la cosa se resuelva en los términos de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pacientes quieren que su problema se resuelva. Entonces, constantemente tratan de jalarlos a ustedes hacia el problema personal. Esto lo van a ver muy claramente, por ejemplo, al inicio de las sesiones, con ciertos pacientes que les dicen cosas como: bueno, la verdad que sigo igual. La verdad que sigo sin poder dormir. La verdad que sigo igual de deprimido. ¿Entienden? O sea, lo que trata de poner otra vez en primera escena es: oiga, mire que mi problema no se resolvió, ¿eh? Entonces, toda la sesión pasada le conté la historia de mi padre cuando era chiquito, ¿no? Pero yo sigo sin poder dormir. Entonces, un desafío que ustedes tienen constantemente es pilotear esa situación. Lo realmente difícil... ¿Vieron que cuando uno recién empieza a atender pacientes, se le van todos los pacientes? No sé si lo han vivido o lo vivirán pronto, pero cuando uno atiende pacientes, al principio se te van todos los pacientes. La pregunta es: ¿por qué se van todos los pacientes? Y les voy a dar una hipótesis de respuesta. A mí me parece que se van todos los pacientes porque lo que es realmente difícil del psicoanálisis es manejar la cuestión transferencial. ¿Qué quiero decir con esto? Resolver el problema en los términos del discurso del otro, para decirlo bien lacaniano, y al mismo tiempo pilotear la situación con una persona que le está pasando mal y que tiene demandas y tiene exigencias para con ustedes. Entonces, el verdadero desafío de la clínica psicoanalítica no es tanto resolver el problema inconsciente. Eso aunque no lo crean, no es tan difícil, ¿eh? O sea, con un poco de material y con un poco de inteligencia de parte de ustedes, se resuelve. Lo verdaderamente difícil es controlar a las personas. Porque las personas se ponen muy demandantes, muy exigentes, requieren ciertas cosas, por ejemplo, que los atiendas otros días, que les cambien los horarios, que les bajes el precio. O sea, te empiezan a pedir un montón de cosas y uno tiene que ser capaz de pilotear todas esas cosas mientras resuelve el problema del material. Y la verdad es que puede ser que no se los hayan dicho nunca, pero no es tan sencillo como parece. Ese punto es bastante complicado. ¿Cómo sería, por ejemplo, en este ejemplo que pone? Sí. De que siempre nos van a tratar como de calar a ponerlo en términos de la persona y dicen así como: bueno, ya le contesto, pero sigo sin poder dormir y cosas así. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Cómo sería un ejemplo más o menos de lo difícil que implica eso? De trabajar algo que a uno le digan así. Ok, a ver si entendí bien. El ejemplo de lo difícil es que así arranca la sesión, ¿entendés? O sea, llega y se sienta y te dice: la verdad, sigo igual de mal. No he podido dormir toda esta semana. Punto final, ¿entendés? Ahí, listo. Y ahí espera que le digas algo. ¿Y qué le vas a decir? O sea, si vos te pasaste toda la semana pensando en la historia de la abuela que venía del barco en Alemania, ¿qué le vas a decir sobre que no puede dormir? Entonces, estás complicado, porque tenés que poner tu mejor cara de idiota y decir: ¿en serio? ¿No? Pero hasta que no resuelvas el problema, no vas a resolver el tema del insomnio. Pero ¿cómo haces para que no se te desespere? Sobre todo porque el material lo vas a obtener de ella, ¿entendés? Entonces tenés que hacer de alguna forma para saltar entre: a que no sabe, doctor, sigo igual de mal. Que lo que te está diciendo es: tu tratamiento es una mierda. Eso es lo que te está diciendo. O sea, sigo igual de mal porque tu tratamiento es una mierda y no estás haciendo el trabajo que deberías hacer. ¿Cómo pasar de eso a: bueno, sígueme contando lo que hablábamos la vez pasada sobre... No es sencillo, ¿eh? No es sencillo. De hecho, esos pacientes son los más difíciles. Los pacientes que
que vuelven e insisten una y otra vez en la cuestión personal son los más complicados. Por ejemplo, los que te cuentan lo que hicieron en la semana, ¿no? Bueno, el fin de semana me encontré con mi primo y estuvo bien porque la verdad salimos, fuimos al lago, estuvimos pescando. La pregunta es cómo pasás de eso al material. No es sencillo. El otro día una paciente me empezó a hablar de la economía de Estados Unidos, por ejemplo. De lo que ella creía de la economía de Estados Unidos. No es fácil, ¿eh? Pasar de ahí al discurso del otro no es nada sencillo. Eso es lo complicado, ¿entendés? O sea, poder pilotear esa situación, poner tu mejor cara, sostenerlo, contenerlo, que no se desborde, que tampoco se ponga mal, que tampoco concluya que este tratamiento no sirve para nada, entonces ¿para qué sigo viniendo? Porque ahí se cae todo. Lo que te quiero decir con esto, y lo paso en limpio rápidamente, es que si solamente te brindaran el material, en 7 sesiones lo tenés listo. 8 sesiones lo tenés listo. Pero claro, no te brindan solamente el material. Te brindan un montón de cuestiones y de inseguridades y de formas de hablar y de sufrimientos que te complican el camino. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, eso sí, uno entiende que el camino está complicado, porque si no, pues que siga hablando y yo estoy calladita y se hace todo. Claro, y que hable. Pero claro, por eso hay psicoanálisis que duran 25 años. 25 años. Yo conozco un tipo que hace 22 años que está en análisis. 22 años. Prácticamente le pagó a su psicoanalista 3 casas. 3 casas, ¿entiendes? O sea, es una locura. Juan, Sí. ¿y qué pasa cuando tus alumnos vienen a supervisar contigo que su paciente no Sí. puede dormir? Y es complicado, porque lo más difícil de enseñar no es a analizar el material, lo más difícil de enseñar es a tolerar no saber, ¿entendés? O sea, a tener que decirle a una persona, o sea, a tener que aceptar que estás recibiendo a una persona que está sufriendo, que le estás cobrando y que todavía no das en la clave del problema. Tolerar eso es muy complicado en psicoanálisis. Es muy complicado. Yo tengo gente que supervisa conmigo que me dice directamente, tal paciente prefiero que no venga, porque el nivel de angustia de que la están pasando mal y que no logras resolverlo es muy grande. Entonces, un poco lo que yo trato de enseñar es que tiene que haber en nosotros una relación sana con el no saber. ¿Entienden? Porque si no, caes en dos problemas para mí. Esto lo escuchaba el otro día en una entrevista que le hicieron a Bruno Bonoris. Me pareció muy interesante lo que decía Bruno. Caes en 2 posibilidades. Si tenés una mala relación con el no saber, caes en 2 posibilidades. O la de decir, me las sé todas, o la de decir, no sé nada, me falta estudiar, todavía no puedo atender. ¿Entendés? O sea, todavía no puedo atender pacientes porque todavía no sé lo suficiente. No estoy listo. Que es la lógica del eterno estudiante, ¿vieron? El tipo que toma otro, no, hay un diplomado, ahora hay un diplomado en clínica psicoanalítica con niños con autismo. O sea, entonces se toman todos los diplomados que hay en el mundo y nunca atienden ni un paciente. Y por el otro lado, el imbécil que cree que lo sabe todo. Que te dice, yo lo sé. Yo ya le dije, pero bueno, si mi paciente no lo quiere entender es porque resiste. Entonces, lo que trato de enseñar es que entre esas 2 posiciones locas, hay una un poco menos loca, pero que hay que aprenderla, que es la de tolerar un poco que uno no sabe a veces. Que estás poniéndole todas tus fichas y toda tu mente para tratar de resolverlo y hay veces que todavía no lo tenés. Es difícil. Bueno, ¿qué hora es? Sigamos un poquitito más y en un ratito hacemos un break. El siguiente punto que quisiera destacar es el siguiente párrafo pegadito a lo que les leí, el párrafo de abajo del punto 5. Dice, estas desviaciones
no las mostramos por nuestro gusto. O sea, no es porque nos guste mostrarlas, no es por eso que las mostramos, sino más bien para hacer de sus escollos boyas de nuestra ruta. ¿No? ¿Cómo? Son señalamientos. Claro, son señalamientos que al menos te establecen por dónde no ir, ¿no? O sea, por eso ahí también hay una relación sana, ya que estamos hablando de relaciones sanas, hay una relación sana con los errores, ¿no? Digamos, la historia del psicoanálisis también es la historia de los errores del psicoanálisis. Y tenerlos en cuenta no es porque nos guste, ¿entiendes? Hay gente que todo el día me dice, vos siempre criticando al psicoanálisis, siempre criticando a los psicoanalistas. Yo no es que los critico porque me gusta criticarlos, es que los critico porque creo que criticar nuestro propio movimiento puede marcarnos más o menos el camino por donde no ir. Y por ende, por dónde ir. Entonces, si tenemos toda una historia tan rica y tan nutrida de 100 años de historia en nuestro movimiento, podríamos leer la historia de nuestros errores en el movimiento para ver más o menos por dónde guiarnos, ¿no? Lacan propone algo parecido, no se trata de un gusto, no es un tema de flagelarse, ¿entienden? De golpearse y decir, somos los peores. No es eso lo que estamos haciendo. Me parece, por ejemplo, Sí, es que en función de esos errores, por ejemplo, más adelante, cuando habla de este paso que da la química, por ejemplo, con la poesía solo se hizo, sí, claro, del logisto, solamente se logra criticando los errores de antes. O sea, los grandes pasos que dan las ciencias es criticándose a sí mismo. Claro. a mí me parece, bueno, yo iba a comentar que más adelante, para la 563, Sí. podrían ya estarnos mostrando quizás un poco de la propuesta. ¿En qué parte específicamente? Vamos hacia allá. Dice, sin duda hay también estrategia, pero que nadie se engañe con la metáfora del espejo, en virtud de que conviene a la superficie lisa que presenta al paciente el analista. Bien. Rostro cerrado y labios cosidos no tienen aquí la misma finalidad que en el Brix. Más bien, con esto el analista se adjudica la ayuda de lo que en ese juego se llama el muerto, pero es para hacer surgir al cuarto, que va a ser aquí la pareja del analizado, y de cuyo juego el analista va a esforzarse por medio de sus bases, de hacerle adivinar la mano. Tal es el vínculo, digamos, de obligación que impone al analista la postura de la partida en el análisis. En esta cuestión de hacer surgir al cuarto. Claro. Ahí está. Ajá, dime. Que ya no están considerando al análisis en términos de 2, sino en términos de 4. De 4. Y la metáfora que va a usar es la metáfora de un juego de cartas que se llama el bridge. ¿Sí? El bridge, yo no soy jugador de bridge. Y de hecho, por lo que sé, es un juego bastante complicado. O sea, parece que solamente gente muy inteligente juega el bridge. Pero por lo que he investigado, solamente por a donde Lacan me lleva, ¿no? Es precisamente a que hay en cada mano del bridge se juegan dos parejas enfrentadas, y en cada mano del bridge hay un personaje al que le toca ser el muerto. ¿Sí? Es parte de una función. ¿Alguno de ustedes juega bridge? Okay. ¿Pero saben jugar bridge o tampoco? Bueno. Lo han buscado, claro, igual que yo. Bien. Lo interesante de la propuesta de Lacan es justamente la idea esta de los 4. O sea, lo que tendríamos que pensar es cuáles son los 4. Miren, vamos a recapitular un poco la cita y lo vamos analizando de nuevo. Claro que hay estrategia, ¿no? Obviamente que hay estrategia. O sea, no es cualquier cosa. Buenísimo que Lacan nos diga hay estrategia para que nos dejen de decir que es un arte, que hay que improvisar caso por caso. O sea, no. Hay una estrategia. Pero, claro, que nadie se engañe con la metáfora esa tonta del espejo. O sea, que vamos a hacer como un espejo para reflejar al analista. Eso no. Rostro cerrado y labios cosidos no tienen aquí la misma finalidad que en el bridge. Más bien, con esto el analista se adjudica, con los ojos
con el rostro cerrado y con los labios cosidos, el analista se adjudica la ayuda de lo que en ese juego se llama el muerto. ¿Entienden? Al ustedes callarse la boca, se adjudican una ayuda. ¿Entienden, no? Que en realidad a ustedes algo los ayuda a resolver el problema. No es que ustedes como tal lo resuelvan. Esto es central. Ustedes cuando se callan la boca se adjudican la ayuda de lo que en el bridge se llama el muerto. Pero es para hacer surgir al cuarto que va a ser aquí la pareja del analizado. Ok, entonces ustedes ya tienen, por lo menos tienen al menos dos. El analista y el analizado. ¿Sí? Si el analista dice, si Lacan dice que va a hacer surgir a la pareja del analizado, el analista no está jugando con el analizado. O sea, no es que ustedes jueguen con el analizado en pareja. Juegan ustedes con algo y el analizado con algo. Lo que van a tratar de hacer surgir es a la pareja del analizado. Y de cuyo juego el analista va a esforzarse por medio de sus bazas. Las bazas son lo que uno va robando en el bridge, la cantidad de cartas que uno va robando en el bridge. Por medio de sus bazas, en hacerle adivinar la mano. Entonces lo que tenemos que hacer es adivinar cuál es la mano. Tenemos que hacerle adivinar cuál es la mano. La mano se entiende, ¿no? O sea, las cartas que tengo en la mano. Esa es la mano. Bien. Tal es el vínculo, digamos, de abnegación que impone al analista la postura de la partida en el análisis. ¿Por qué de abnegación? ¿Por qué es un vínculo de abnegación? Sí, ¿me escuchan? ¿Me escucharon la pregunta? ¿Por qué es un vínculo de abnegación? Porque ahí el analista, digamos, como que sostiene esta ignorancia que él tiene. O sea, si se calla es porque no sabe y tiene que esperar. Dice que la abnegación es como se dice, renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. Bien. O sea, en beneficio de la dirección de la cura, se calla la bocota y renuncia, exacto, a algo que va a surgir en ese ir calculando los movimientos de las cartas. Bien, perfecto. Entonces, Ajá. eso complementa es que en el último párrafo de ese punto dice, por lo que es seguro es que los sentimientos del analista solo tienen un lugar posible en este juego, el del muerto, y que si se lo reanima, el juego se prosigue sin que se sepa quién lo produce. Claro. Pero entienden cuál es el problema, ¿no? O sea, el problema es que lo que ustedes tienen que entender es cuál es la función del muerto. O sea, ¿qué significa el muerto en el bridge? Para saber cuál es el lugar de los sentimientos del analista. Yo busqué, dice que el muerto, la posición del muerto en este juego, es colocar las cartas sobre la mesa y descubiertas y vigilar las trampas. Exactamente. Es mostrar. Funciona, o sea, el muerto, la obligación que tiene cuando le toca es bajar las cartas, mostrar las cartas. ¿Sí? Precisamente lo contrario de la lógica freudiana. En la lógica de Freud es un juego de póker, ¿entienden? O sea, el analista no tiene que mostrar el juego. Tiene que tener, vieron que la clave del póker, no sé si juegan póker, pero la clave del póker es mentir. O sea, que ustedes no tengan diferencia en su cara entre cuando tienen un buen juego y cuando tienen un mal juego. Cosa que el otro, pobre infeliz, apueste y pierda más. ¿Sí? Esa es la política de Freud. La política de Freud es la del póker. O sea, yo con mis sentimientos pongo cara de... ¿Qué significa cara de póker?
de seriedad, como de que ya la tengo ganada. Sí, no, lo que se busca es como Es una cara neutra, es una cara neutra. Exacto, es una cara neutra. La cara de póker es una cara neutra. O sea, no vas a saber si tengo póker de ases o no tengo nada. No te vas a dar cuenta porque es la misma cara. Siempre, todo el juego. Eso hace un buen jugador de póker. Nunca sabes cuándo está mintiendo y cuándo no. Cuándo tiene buen juego y cuándo no. La política de Freud es la política de la cara de póker. O sea, yo no siento nada, acá no hay nada, da siempre lo mismo. Yo solo soy un espejo en el cual te reflejo aquello que vos me estás dando a mí. La política de Lacan es la del muerto del bridge, que es que hay que bajar las cartas. ¿Entienden? Va de nuevo esa frase. Pero lo que es seguro es que los sentimientos del analista solo tienen un lugar posible en este juego, el del muerto. Y ahí hace un juego de palabras, ¿no? Cuando dice se lo reanima, hace el juego de palabras de lo que significa muerto en el bridge y estar muerto. Y que si se lo reanima, el juego se prosigue sin que se sepa quién lo conduce. ¿Entienden el problema, no? El problema es que acá los sentimientos del analista solo tienen un lugar y es abiertos, bajados y abiertos. Si ustedes reaniman el muerto, pero en el sentido de... ¿cómo? Sí, díganme. Bajar las cartas en este sentido metafórico, ¿no sería cuando el analista hace una interpretación y muestra lo que está, muestra el significante, por decirlo así? Sí, por un lado sí, pero me parece más interesante si nos ponemos más quisquillosos y vemos que Lacan dice los sentimientos del analista. Entonces sí, obviamente el significante también, ¿no? La interpretación también. Pero ¿qué significará mostrar los sentimientos? Algo que no debe reprimirlos. Que no los debe ocultar. Entonces, yo, si fuera ustedes, me agarraría la cabeza. Porque yo la primera vez que entendí esto, me agarré la cabeza. O sea, lo que Lacan está diciendo es, bajen el juego, muestren las cartas. Acá no hay ningún secreto, muestren las cartas. Claro, ¿eh? No tiene ningún sentido. Porque toda la vida nos enseñaron que tenemos que guardar el juego, ¿entienden? Si tienen hambre, si tienen sueño, si no les gusta, si la pasan bien, si la pasan mal, si el tipo les aburre, si el tipo no les aburre, si les divierte, si piensan que es un imbécil. Siempre nos habían dicho que teníamos que tapar el juego, ¿no? Acá Lacan parece decirnos algo distinto. ¿Qué? Pero después dicen que si se lo reanima, el juego prosigue sin que se sepa quién lo conduce. Ajá. Es decir, no sé si lo estoy leyendo mal, pero con esto implicaría que si se muestran los sentimientos, O más bien, que mostrarlos no es lo mismo que reanimarlos. Para mí reanimar es un juego de palabras en torno a la idea del muerto. Vieron que cuando uno está muerto, clínicamente muerto, te pueden reanimar y volvés a vivir, ¿no? Para mí es un juego de palabras entre el muerto del Rich y estar muerto. Yo creo que lo que menciona Lacan aquí es que lo que hay que hacer es mostrarlos, pero que si se reaniman, o sea que si recae sobre esto el tratamiento, esto puede llevar a que nadie tenga control de esto. Me gusta que sean tan freudianos. Me da ternura que sean freudianos. Está muy bien. Pues es que O quizás sea como algo así como esto que a veces creo has mencionado en algunos videos, o incluso Alfredo, cosas como que le dice el analizante, ¿no? O el paciente. Bueno, dígame qué tengo. Y uno lo que debería decir sería algo así como, en realidad no lo sé, pero si me permite usted que hagamos otras sesiones, quizás después o más adelante le pueda decir algo.
pero necesito saber, porque con esto que me dices no sé nada. Está bien. Que sería una suerte como de bajar las cartas de no tengo cartas en sí, como para decirle algo y sacarme una y decirle, usted tiene tal cosa. Eso está perfecto. Pero respóndeme qué significaría reanimarlos en oposición a eso. Pues reanimarlos me parece que sería como esta cosa del furor sanandi, o de desear el bien, o de buscar el bien del paciente. Más adelante habla, por ejemplo, del happiness, ¿no? Como que uno debería de guiar a las personas hacia la felicidad. Y dice, por ejemplo, ahí dice, y no es más, es como deplorable que la única felicidad que encuentran es aquella que tiene que ver con la concupiscencia. Pero eso es una crítica. Que es una crítica que hace. Está bien. Y eso sería como reanimarlo, ¿no? O sea, como, si yo reanimo eso, sería como, sí, yo quiero que tú seas una mejor persona, yo quiero que tú logres tus deseos. No. Es que no están argumentando bien, están mezclando las cosas, porque le están esquivando al problema central. Yo entiendo que le estén esquivando al problema central, me parece lógico, porque es complicado lo que estamos hablando. Pero no confundan los términos. Para mí, les voy a dar mi opinión, a ver qué les parece. ¿Saben por qué creo que se llama el muerto en Bridge? ¿Saben por qué en el juego? Ya pensemos solamente en el juego. ¿Saben por qué creo que en el juego se le llama el muerto al que tiene que bajar las cartas? Porque además de porque no hace nada, por la posición de las cartas. Porque cuando uno tiene las cartas en la mano, las cartas están verticales. Y cuando uno las baja, quedan horizontales. Para mí se llama el muerto también por la posición que tienen las cartas. Están como muertas, ¿entienden? Tiradas para abajo. Entonces, lo que yo leo acá es esto. Pero lo que es seguro es que los sentimientos del analista solo tienen un lugar posible en este juego. O sea, en este juego de Bridge, que es el psicoanálisis, los sentimientos del analista solo tienen un lugar. ¿Cuál lugar? El del muerto. El del muerto, que es en el Bridge, aquel que tiene que bajar sus cartas, mostrarlas, dejarlas sobre la mesa. Y que si se lo reanima, ¿a qué se reanima? Al muerto, ¿no? Si se reanima al muerto, o sea, si se levantan las cartas, o sea, si yo vuelvo a ser un jugador o un participante, o sea, si tapo mi juego, entonces el juego ya no se sabe quién lo conduce. ¿Entienden? Si se reanima al muerto, pero no en el sentido de revivir a la persona, sino revivir la función del muerto. Exactamente. O más bien la función de ocultamiento. Si ustedes reviven la función de ocultamiento del juego, de la carta, ya no se sabe quién conduce ese análisis, ¿entienden? O sea que acá hay, voy a decirlo en otros términos, por si no me han seguido todavía. Acá hay un solo misterio, no hay dos misterios, ¿entienden? Hay un solo misterio, no hay dos misterios, no hay dos incógnitas, hay una sola incógnita. Porque la mía ya está sobre la mesa. Esa no es la que estamos tratando de investigar. Mi juego está sobre la mesa. Lo que tenemos que analizar es el suyo. ¿Entienden? Claro, entonces los sentimientos no participan aquí. No, pero no porque se escondan, sino porque se despliegan. Sí, claro. Se despliegan abiertamente sobre la mesa. Les voy a poner un ejemplo. Vino un paciente el otro día y me dice: a mí me da la sensación de que tú, refiriéndose a mí, de que tú crees que yo no quiero venir. Y yo le contesté: es cierto, yo creo que tú no quieres venir. Fin del tema, ¿entienden? Transporten eso a un freudiano. ¿Qué hubiera dicho? Yo no te dije nada. Entonces, como yo no te he dicho nada,
¿Por qué será que tú crees que yo creo que no quieres venir? ¿Por qué estás proyectando en mí? Quizás porque tú no quieres venir. ¿Entienden? Entonces se da todo un rodeo, todo un giro medio paranoico. Bueno, no, medio no, paranoico. Claramente paranoico de interpretaciones. En cambio, cuando este tipo me lo tira, yo le digo sí. ¿Y saben por qué? Porque de verdad creo que no quiere venir, ¿eh? O sea, de verdad lo pienso. Si yo no pensara eso, le hubiera dicho no. No piensa eso. Porque mi lugar, desde este lugar, no hay cosas que descubrir. Acá no hay cosas que descubrir de mi lado. De mi lado el juego es transparente, está abierto. Yo me dedico a esto, tengo este consultorio y estoy acá. Y si usted quiere, yo me dedico a curar síntomas neuróticos. ¿Quiere resolver su problema? Venga, de este lado no hay misterio. No hay misterio de mi lado. ¿Entienden la potencia de la idea? Sí, díganme. Entonces, acá en las parejas que estaba proponiendo Lacan, por un lado tendríamos la pareja analista y sus sentimientos por un juego descubierto, y por el otro lado tenemos la pareja del analizante con un cuarto que no sabemos quién es y que medianamente tendríamos que dar cuenta de quién es. Exacto. ¿Qué es lo que está jugando ahí? Sí, sí. Eso es nuestra incógnita, no la otra, ¿entienden? No mi juego, eso no tiene nada de misterioso. El sujeto tiene que ser necesariamente el sujeto. No nos adelantemos, no nos adelantemos. Pero sí. No nos adelantemos, pero sí. Por eso, permítame terminar con esto y hacemos un break. Por eso, el analista es menos libre en su estrategia que en su táctica. ¿Entienden? Es menos libre en su estrategia que en su táctica. ¿Qué significa esa frase? ¿Cuál es la diferencia entre táctica y estrategia? Hay un poema de Mario Benedetti, no sé si les gusta la poesía de no tanta calidad y les gusta Mario Benedetti. Disculpen los que les gusta Benedetti, disculpen. Pero bueno, hay un poema de Benedetti que se llama Táctica y Estrategia. No sé si lo han leído, no es muy bueno, la verdad. Pero ¿cuál es la diferencia entre la táctica y la estrategia? Cuéntenme. Que las estrategias están como general, que deben de seguirse para el logro de algún objetivo. Exacto. Y la táctica sería esa acción como en particular se encadena con otras muchas que están subordinadas a la estrategia. Exacto, perfecto. Ahí está la definición. Entonces, entre la táctica y la estrategia, ustedes son más libres en su táctica que en su estrategia. O, para decirlo como lo dice Lacan, son menos libres en la estrategia que en la táctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tienen que hacer no se discute. A lo sumo podemos discutir la forma en que lo van a hacer. En eso sí son libres. Pero lo que tienen que hacer no está en discusión. O sea, en la estrategia no son libres, o lo son menos, al menos, que en la táctica. ¿Cómo van a llevar a cabo el plan? Puede variar. Depende del estilo personal, de la forma de hablar, de lo que cada uno prefiera, ¿no? Eso puede variar. Eso es lo que yo siempre destaco en las supervisiones que doy. Yo le digo, mirá, yo te lo digo con mi estilo, como yo le diría. Esto ustedes tradúzcanlo a como ustedes lo harían. Pero lo que no es negociable es la estrategia. Ese punto no es negociable. ¿Sí? Pero que lo que no es negociable es que los sentimientos ocupan el lugar del muerto. Sí, en parte, no del todo, porque hay más. En el siguiente punto Lacan analiza más cosas de la estrategia, pero esa es una parte que no es negociable. Que sería algo así como lo que no es negociable es que tienes que curar, digamos, síntomas neuróticos. No, es todavía más profundo. Por ahora dejémoslo acá. Tomémonos un ratito para descansar y tomar un poquito de café.
y volvemos con el punto 6 y ahí van a ver a qué se refiere con que sea menos libre en la táctica que en la estrategia. ¿Ok? Sí.